que ciertamente tiene sus raíces primarias en el catecismo y desde luego en el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia como cuerpo doctrinal es sumamente reciente. Estamos hablando de apenas una codificación que tiene apenas 110, 120 años, lo cual es muy poco en la historia de la Iglesia. De estos 2020 años de existencia de la Iglesia, estos últimos años, este último siglo, pues es muy poco. Entonces, nuestro tema es un tema que indudablemente debe de tener muchas aristas desconocidas y hasta puede llevarnos a algunas sorpresas. Los católicos y la política. Vamos a tener presente un primer marco de referencia, que es aquel acontecimiento de hace 60 años, 70 propiamente, que fue el Concilio Vaticano II. Una gran reunión eclesial. Casi 3,000 obispos, es decir, casi todos los obispos del mundo, se reunieron durante 3 años. Imaginémonos lo que significa una reunión de 3,000 personas, de muy alto nivel cada uno de ellos. La mayoría de ellos, doctores en teología y doctores en filosofía. La mayoría de ellos con una amplia experiencia pastoral, pero además de muy diversas edades. Los había jóvenes y los había hombres muy grandes, maduros, acompañados también por asesores de primera línea en los avances que en ese tiempo la Iglesia tenía, sobre todo en el campo de la eclesiología y en el campo de la teología, pero también en lo pastoral. Y esto es algo sumamente importante. El Concilio Vaticano II es un evento estrictamente pastoral, no fue doctrinal. Su preocupación era el acontecer cotidiano de la Iglesia en todo el mundo. Tomemos en cuenta entonces que hay cerca de 3,000 personas que van a analizar temas que conciernen al quehacer cotidiano de la humanidad, de los pueblos. Vamos ahí, entonces nos vemos. Pero estas personas son de culturas diferentes, son de pueblos diferentes, hablan idiomas diferentes. Podríamos decir que incluso sus reacciones psicológicas son diferentes. Imaginémonos entonces lo que significa tocar temas tan amplios con esta multitud de presentes y pensar que se tiene que obtener unanimidad la más amplia posible en los acuerdos a tomar. Pues esto se logró. El Concilio Vaticano II aprobó una serie de documentos, todos ellos aprobados por más del 96% de los asistentes. Casi 3,000 personas ponerse de acuerdo y votar favorablemente un texto de cada uno de estos documentos con un porcentaje tan alto es algo inusual en la historia de la humanidad, de la política, de la ciencia. Solamente imaginémonos una reunión con 200 economistas, pónganlos de acuerdo en algo y obtengamos un 96% de aprobación. Casi es imposible. Lo sucedido en el Concilio Vaticano II es notable. El Espíritu Santo inspiró a Juan 23.
San Juan 23, que casi súbitamente cita al concilio. Hubo quien opinó que no era oportuno. Él dijo que se hiciera y se inició. Murió cuando estaba realizándose el concilio y lo terminó San Pablo VI. Estos pastores llevaron la barca de la iglesia por caminos nuevos. Y uno de los temas que se abordó en el Concilio Vaticano II fue la política. Pero curiosamente, bajo otro, diríamos así, título, bajo otro nombre, porque había una visión diferente de la cual vamos a hablar. Si quisiéramos definir política hoy, probablemente la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo que política es una actividad de las personas que gobiernan. La política es esa que hacen los que gobiernan. Pero la época moderna, sobre todo en el siglo XIX y desde luego en el XVIII, todavía un poco en el XX, fue una política casi diríamos necesariamente anticlerical y en consecuencia también anticatólica. Fue un buscar rompimiento con todo lo que fuera relacionado con el tema religioso, eclesiástico y específicamente católico. De tal manera que en muchos pueblos, a algunos de nosotros todavía nos tocó oír dentro de nuestras familias que la política era algo en lo que no se metían las buenas familias. Ha pasado el tiempo y aunque ya no se oye esta última expresión, de todas maneras parece ser que la política se ciñe a lo que hacen los municipios, los diputados, los senadores, el presidente, pero además, en gran medida hoy, decimos que la corrupción dentro de la política es algo generalizado. Y también pensamos, muy cotidianamente, que la política es para grupos cerrados y a veces hasta esotéricos. Nosotros aquí vamos a hablar de la política desde la visión de la doctrina social católica. ¿Qué piensa el Espíritu Santo a través de los vicarios de Cristo sobre la política? Una forma sencilla de resumirlo sería decir que el pensamiento expresado en las encíclicas sociales de los romanos pontífices es que la política constituye la presencia activa de los ciudadanos participando en actividades de interés y beneficio colectivo. Una presencia activa. No solamente que estén ahí y que levanten la mano. No solamente que estén ahí y digan sí cuando se les dice que digan sí. O que digan no cuando se les dice que digan no. No, es una presencia activa de ciudadanos. La palabra ciudadanos en la doctrina social católica es muy importante. Proviene del concepto de citado. Los ciudadanos son los que son citados, los que son llamados, porque tienen derecho a ser llamados y derecho a ser partícipes en una acción colectiva.
Ciudadano no es el que tiene una credencial del IFE. Ciudadano no es el que vota cada 3 años. Ciudadano es el que se sabe citado para participar en actividades de interés y beneficio colectivo, no solo en las actividades partidistas y menos solamente en las actividades electoreras. Ciudadano participa en las actividades de interés y beneficio colectivo. Esto tiene una profundidad muy grande para el católico, porque participar con interés, con decisión en el beneficio colectivo, es un acto sublime de caridad. La política es una forma sublime de caridad, porque se atiende no solamente a una persona, sino al beneficio colectivo, a crear ámbitos donde todos puedan desarrollarse y puedan querer y ser mejores. Por eso entonces, para la doctrina social cristiana, para nosotros el día de hoy, en esta plática, política es la presencia activa de los ciudadanos, participando en actividades de interés y beneficio colectivo. De diferentes palabras, pero esto nos lo dijo con mucha resiedumbre el Espíritu Santo a través de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II. Muchos de los que estamos participando el día de hoy en esta plática, conocemos, por un lado, la existencia del Concilio Vaticano II, y no pocos conocemos documentos del concilio. La mayoría conocemos específicamente la Gaudium et Spes, un documento que constantemente es referente en los temas de doctrina social de la Iglesia. Pero me atrevo, disculpen ustedes este atrevimiento, me atrevo a decir que muchos de los que estamos ahorita reunidos no conocemos el decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II. Decreto Apostolicam Actuositatem. La acción apostólica de la Iglesia. Este es un documento hecho para ti, para el que me está oyendo en este momento. Apostolicam Actuositatem es un documento inspirado por el Espíritu Santo para decirnos, no hace 60 años, sino para decirnos hoy lo que corresponde hacer a los laicos. Por eso, me permito copiar un texto y comentarlo con ustedes. Del punto número 5 del decreto Apostolicam Actuositatem. Dice así: la obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Por ello, la misión de la Iglesia no es solo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, a los padres del Concilio Vaticano II, son recias, fuertes. Sí, claro,
Cristo vino a salvar a los hombres. Cristo tiene una misión salvífica, pero también Cristo mismo y sus amigos, los que estamos ahorita aquí reunidos, también buscamos la restauración de todo el orden temporal. Restauración, palabra que hoy en México suena muy fuerte. Sentimos cómo se está despedazando la unidad nacional. Sentimos cómo está sufriendo la familia mexicana por falta de trabajo. Ya va a aumentar la tortilla, ya subió aquello, ya tenemos estos problemas, la delincuencia está desorbitada, hay que restaurar todo el orden temporal. Por ello, la misión de la iglesia, la misión de la iglesia, de los curas, de los obispos, o tuya y mía. ¿La iglesia son ellos los que traen sotana? ¿O también somos nosotros? El Concilio Vaticano II, es decir, el Espíritu Santo, en esa asamblea, nos dice que la misión de la iglesia, o sea, de todos nosotros, no es solo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. No está mal que pertenezcamos al movimiento apostólico tal. No está mal que dediquemos mucho tiempo a las reuniones de siempre, en donde vemos los temas de siempre y las caras de siempre. No está mal. No está mal ser apóstol. No está mal ser gente de la iglesia. Pero la iglesia y la gente de la iglesia también tenemos que impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. El punto 6 de Apostólica Reconsitatem insiste. Mas como en nuestra época se plantean nuevos problemas y se multiplican errores gravísimos que pretenden destruir desde sus cimientos la religión, el orden moral e incluso la sociedad humana, este Santo Concilio exhorta de corazón a los seglares, a cada uno, según las cualidades personales y la formación recibida, cumplan con suma diligencia la parte que le corresponde, según la mente de la Iglesia, en aclarar los principios cristianos, difundirlos y aplicarlos certeramente a los problemas de hoy. Estas palabras no pueden pasar simplemente leídas. Las tenemos que releer, las tenemos que estudiar, tenemos que ver de qué hablan, qué dicen y qué me dicen. Si hace 60 años atrás se decía que estábamos en una época en que había nuevos problemas y se multiplicaban los errores, ¿qué podemos decir el día de hoy? Si entonces se hablaba de que se pretendía destruir la religión, el orden moral e incluso la sociedad humana, ¿qué podemos decir hoy en que se mata al que va a nacer? ¿Qué se puede decir hoy en que se aprueban reuniones antinaturales? ¿Qué se puede decir hoy en que se asesina vilmente y no hay sanción? ¿Qué se puede decir hoy en que se expolia al pueblo y no se le devuelve lo que se le roba? El concilio está vivo. Sus palabras son para hoy. Por eso para hoy vuelve a decir que nos toca a nosotros, a cada uno. El concilio usa esa expresión, a cada uno. A ti que
podemos pensar que pues por la edad ya no me toca. O podemos pensar que pues yo solamente soy mamá. O podemos pensar que pues yo tengo muy poquitos amigos. Pues el concilio dice que a cada uno, no dice que a los que ya están arriba, o a los que tienen, o a los que pueden, no. Dice que a cada uno nos toca aclarar los principios cristianos, difundirlos y aplicarlos. Por eso estamos reunidos hoy, para aclarar los principios cristianos. Porque lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo hoy, ya lo teníamos en el corazón. Ya son cosas que sabíamos, pero no lo teníamos claro. A lo mejor habíamos pensado poco sobre ello. Y son cosas pues que no hemos difundido, porque esto de hablar de Dios, pues es los domingos, o cuando nos reunimos, pues todos los que somos de la iglesia, pero difundir más allá del templo, difundir en el laboratorio, en la empresa, con los vecinos, en la asociación de colonos, en la asociación de padres de familia. Pues la iglesia dice que sí, pero no es la iglesia, el Espíritu es el que dice que sí, que habiéndolos aclarado como hoy lo intentamos hacer, hay que difundirlos. Pero el Espíritu Santo no se conforma con esto, y es más valiente todavía, y nos dice, y ahora, aplícalos. Aplícate a hacer lo que dices. Aplícate a hacer lo que has aclarado. Aplícate a ser ciudadano. Fuertes palabras del concilio, fuertes palabras del Espíritu. Pues insiste todavía más. Punto 7 del decreto apostólico Nactocitat. El plan de Dios sobre el mundo es que los hombres instauren con espíritu de concordia el orden temporal y lo perfeccionen sin cesar. No se trata de ganar políticamente una posición, no. No se trata de ganar al otro, no. Se trata de inspirar un espíritu de concordia, palabra que significa con el mismo corazón. Ganar el corazón, no el voto. Ganar el corazón, no la persona. El corazón de la persona, el corazón de la sociedad, y por lo tanto, instaurar el orden temporal y por lo tanto, perfeccionarlo sin cesar. Aunque lográsemos un gobierno de puros muchachitos buenos, todos católicos y todos que rezan mucho, aún así hay mucho que perfeccionar. Es obligación de toda la iglesia, repito, no de los curas, no de los obispos, de toda la iglesia. Es obligación trabajar para que los hombres se capaciten a fin de establecer rectamente el orden temporal y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo. A esto hemos sido llamados. Los católicos y la política, los laicos y la política. No se trata de los laicos y los partidos políticos. No se trata de los católicos y el tiempo de elecciones, no. Se trata de que con concordia, siempre, todos los días y todas las épocas del año y de los sexenios, queramos establecer rectamente el orden temporal y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo.
Es preciso, sin embargo, dice el concilio, que los seglares acepten como obligación propia el instaurar el orden temporal y el actuar directamente y de forma concreta en dicho orden. Es obligación propia de Enoc, de Venus, de Martelena, de Lulú, de Katia, de Sergio, de Oscar y Cruz, de Edith, de Mauricio, de Rocío, de Johanna, de Jorge, de todos los que estamos aquí presentes. Es nuestra obligación instaurar el orden temporal y actuar directamente de forma concreta en dicho orden, dirigidos por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia. No estamos solos. ¿Cuántos de nosotros conocemos y leemos y estudiamos y agradecemos la última carta pastoral de nuestro obispo o la última carta pastoral de la Iglesia en México, de la Conferencia Episcopal Mexicana? Sí estamos dirigidos, tenemos orientaciones y estamos llamados a cooperar como conciudadanos que son de los demás, con su específica pericia y propia responsabilidad, y el buscar en todas partes y en todo la justicia del reino de Dios. Cooperar como conciudadanos, no como políticos, no como buscadores de puestos, no como miembros de un partido político, sino como conciudadanos, compañeros de los vecinos, compañeros del maestro, del que vende los plátanos, del que vende coches, del arquitecto, del ingeniero, de todos los demás, para poner lo nuestro, para poner nuestra pericia. Poca pericia, sí, porque yo sé muy pocas cosas. Esa poca pericia para Dios es importante. Pero es que yo estoy en mi casa con mis hijos, yo no salgo a la calle. Es estar en tu casa con tus hijos, es tu responsabilidad, es tu pericia. Ponla en servicio a la sociedad. Vamos a ver cómo. Punto 14 de la Apostólica Lactositate. En el amor a la patria y en el fiel cumplimiento de los deberes civiles, siéntanse obligados los católicos a promover el genuino bien común y hagan valer así el peso de su opinión, para que el poder político se ejerza con justicia y las leyes respondan a los preceptos de la moral y el bien común. Tú en tu casa o tú en tu oficina, sin predicar, sin tener que hablar con estos textos que estamos leyendo hoy, puedes promover el bien común, haciendo bien las cosas, haciéndolas con caridad, haciéndolos con alegría, y entonces se cumplen los deberes civiles. Porque es un deber civil ser buen ciudadano, porque es un deber civil ser buena esposa, buen esposo, porque es un deber civil el ser un buen empleado, el ser un buen jefe, el ser un buen empresario. Y así el poder político sentirá el peso de la vida real, fuerte, firme, limpia, bonita, de los ciudadanos cristianos, y entonces se ejerce nuestro poder político. Paulo VI, San Paulo VI, un hombre que sufrió mucho por nosotros, un hombre que sufrió cosas que le dijeron de la derecha y de la izquierda,
y que supo mantener el rumbo de la nave de la iglesia. Pablo VI, siendo pontífice de la Iglesia Católica, emitió la encíclica Populorum Progresso, el progreso de los pueblos. Y dice San Pablo VI, nos conjugamos en primer lugar a todos nuestros hijos, en los países en vía de desarrollo no menos que en los otros. Los seglares deben asumir como tarea propia la renovación del orden temporal. Si el papel de la jerarquía es la de enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en este terreno, a los seglares corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que vive. Esta es una tarea que debemos llevar a cabo para renovar el orden temporal. Dice este santo, San Pablo VI, que los que estamos hoy reunidos, los que estamos escuchando, los que estamos leyendo, nos corresponde con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad, las costumbres y las leyes. Qué pena que todavía oímos de repente, vamos a hacer esto, cuando el cura diga, vamos a realizar tal acción, si el padre lo acepta. Qué pena que nosotros mismos hemos cortado nuestra iniciativa. Y más si se trata de cosas fuera del templo. ¿Cómo me voy a meter yo en política si el curita no dice nada de eso? ¿Cómo vamos? No, eso no lo han dicho. Pues fíjate que sí. Fíjate que sí nos lo han dicho y dicen que es tarea propia hacer esto. No sin el espíritu cristiano, con el espíritu cristiano. Pero nos toca a nosotros, sin esperar pasivamente consignas y directrices. Los sacerdotes, los obispos, nunca nos van a dar consignas políticas. Los obispos, el Papa, los cardenales, los curas, nunca nos van a dar directrices políticas. No es lo suyo. No necesitamos de ellos esas consignas y directrices. Nosotros, puestos en manos del Espíritu Santo, encontraremos la directriz y la consigna y la acción que se necesita realizar. En otro documento, el mismo San Pablo VI nos dice que cada quien se examine para ver lo que ha hecho hasta aquí y lo que debe hacer todavía. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? ¿Qué debemos hacer todavía? No basta recordar principios generales, manifestar propósitos, condenar las injusticias graves, proferir denuncias con cierta audacia profética. Todo ello no tendrá peso real si no va acompañado en cada hombre por una toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción efectiva. Quizá por eso la política hoy está tan demeritada. No es culpa de los malos,
Es culpa de nosotros los buenos que no hemos tomado conciencia de responsabilidad y de acción efectiva. Sí, nos reunimos y manifestamos buenos propósitos, condenamos las cosas malas que están pasando, denunciamos y parecemos profetas. Pues sí, pero todo ello no tendrá peso real si no va acompañado en cada hombre por una toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción efectiva. Más acción y menos palabras. Más acción y menos reuniones. Más vida ciudadana. Más vida por el bien de los demás. Otro santo, Juan Pablo II, tan querido por los mexicanos. Qué gran pontífice, qué gran pontificado. Pues sí, pues si lo comenzó aquí en la Basílica de Guadalupe, así tenía que ser, creo yo. Pues él dice en un documento que se llama Christi Fideli Laicis. Christi Fideles, la S va después de la E, Christi Fideles Laici. Los laicos cristianos. Este es un documento que lamentablemente pocos sacerdotes conocen, pocos obispos divulgan, muy pocos laicos lo hemos leído. Christi Fidelis Laici, de San Juan Pablo II. Sin ninguna autoridad, pero me atrevo a pedirles un favor. Busquen este documento. Lean este documento. Un santo lo escribió específicamente para nosotros. Christi Fidelis Laici, que en su número 15 dice: de este modo, el mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. El concilio puede indicar entonces cuál es el sentido propio y peculiar de la vocación divina dirigida a los fieles laicos. No han sido llamados a abandonar el lugar que ocupan en el mundo. Esta plática no tiene la intención que Carolina o Miriam o Marta o cualquiera de los que estamos escuchando esta plática deje lo que está haciendo y se meta a la política. No. No hay tal. No hemos sido llamados a abandonar el lugar que ocupamos en el mundo. En ese lugar hay que inspirar el espíritu cristiano. En ese lugar es donde hay que hacer el cambio. De tal manera que nuestro carácter secular debe ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios, que ha confiado el mundo a los hombres y a las mujeres para que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifiquen en el matrimonio o en el celibato, en la familia, en la profesión y en las diversas actividades sociales. Se nos recuerda que puede haber un plomero santo. Se nos recuerda que puede haber un chofer santo. Se nos recuerda que hay electricistas santos. Se nos recuerda que hay amas de casa santas. Christi Fidelis Laici, en el lugar en que estamos. Porque para animar cristianamente el orden temporal,
en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Son palabras de un santo. Es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Como repetidamente han afirmado los padres sinodales, todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política. Todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política. Si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. No, pero se estará equivocado aquí San Juan Pablo II. La política es una cosa muy sucia, muy enredosa. Punto y seguido. Dice Juan Pablo II, las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción, que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia, ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública. No justifican lo más mínimo ni la ausencia, ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública. San Juan Pablo II. Y Francisco. Este hombre que viene de una vivencia política muy acendrada, desafiante, cuestionado en su tierra porque dijo una cosa o porque dijo la otra, cuestionado en su labor pastoral porque se metía con los de muy abajo o porque trataba con los de muy arriba. Francisco nos ha regalado 3 encíclicas que son todas ellas de orden político. Su misma exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es como su plan de trabajo para su pontificado, dice en su punto 182, ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que las disfrutamos, para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. Quizá las palabras y su tono son menos fuertes que las de Juan Pablo II, pero tienen una fuerza de convencimiento y de vivencia personal que no habíamos visto en los pontífices. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado. Yo soy muy católico y rezo mucho acá en mi casa. Lo que pasa allá afuera, lo que dicen los noticieros, lo que dicen las redes sociales, está tan feo que no le hago caso. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado
y que está solo para preparar las almas para el cielo. También las cosas de la tierra deben de ser preparadas para que las disfrutemos, para que haya más y más accesible comida para muchos, para que haya más y más accesible trabajo para muchos. Evangelii Gaudium, un plan de trabajo para un pontificado, quizá, pero podemos verlo como plan de trabajo para la iglesia, para ti y para mí. En el siguiente punto, dice Francisco, por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Dejar la religión a la intimidad secreta. Aquí me recuerdo una muy triste anécdota, que disculpen que la saque a colación, pero todavía me duele. Platicando con gente muy de la iglesia, muy de los movimientos internos, me decía, yo en la universidad no saco la religión porque me quitan mi trabajo. Pierdo mi trabajo en la universidad si digo que soy católico. Dicho esto por alguien en una reunión de iglesia, duele el corazón decirlo y duele el corazón recordarlo. Pero así hemos sido de cobardes, así hemos sido de timoratos. Y Francisco dice, ya nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas. Hace falta que terminando esta reunión, el Consejo Nacional de Laicos siga siendo presente, con voz y con acto. Tenemos excelentes oportunidades frente de nosotros. Los laicos, muchos de los laicos, la mayoría de los laicos, está esperando a que alguien los anime a cumplir su misión en el mundo. Esta es la primera gran misión del Consejo Nacional de Laicos. Cumplir nuestra misión en el mundo, es decir, en la política. Política quiere decir polis, polis quiere decir ciudad, pueblo. Política no es politiquería. Animar a los laicos a cumplir su misión en el mundo, en la política, en la ciudad, en el club, en la asociación de padres de familia, en la reunión de doctores. Tener nosotros el espíritu, tener nosotros a Él en nuestro corazón, y se nota sin que prediques. Acordémonos de aquella anécdota tan hermosa de Francisco, San Francisco de Asís, que un día invitó a dos de sus compañeros religiosos a salir a predicar. Se pusieron felices. Imagínate, hermano, vamos a salir a predicar junto con el padre Francisco. Francisco mismo nos invitó y salen del convento. Y ahí van caminando y pasan por un lugar donde hay muchos campesinos allí en el campo. Aquí les vamos a predicar. Pero no, Francisco sigue adelante y se ve que van a entrar a la ciudad. Nos toca predicar en la ciudad junto con Francisco. Y entran a la ciudad y pasan nada menos que por el mercado. Muchísima gente, aquellos felices. Vamos a predicar en el mismo mercado. Francisco sigue adelante, sale de la ciudad y regresa al convento. Padre,
Nos invitaste a predicar. Y Francisco comentó, ya lo hemos hecho. Que se note en nuestra cara, en nuestro caminar, en nuestro vestido, en nuestras palabras, en nuestros chistes, en nuestra alegría, en nuestro entusiasmo. Que se note que lo traemos a Él. Y entonces predicamos. Y cumplimos nuestra misión en el mundo. Por eso, esta gran oportunidad que tenemos como miembros del Consejo Nacional de Laicos, acompañar al mundo, a nuestros hermanos, en sus actividades profesionales y políticas. Motivar a los laicos en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Sí, será bueno conocer la doctrina social de la Iglesia, pero si ustedes toman el compendio de la Iglesia Católica, de la doctrina social de la Iglesia, el compendio está bastante grueso. Y si ustedes quieren leer y estudiar todas las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, se van a tardar bastante tiempo. ¿Cómo entonces vamos a motivar a los laicos a aplicar la doctrina social de la Iglesia? Pues si no se trata de conocimientos, no se trata de obtener un diploma, una licenciatura, una maestría en doctrina social de la Iglesia, no. Se trata de vivir con Él y viviendo con Él, hacer que muchos más lo conozcan y también sean sus amigos. Esa es la verdadera doctrina social de la Iglesia. Atraer amigos a la amistad con Cristo. Quizás para eso convenga formar movimientos populares, porque los movimientos populares, que son algo que dura mucho más que los partidos políticos, los movimientos populares trascienden los tiempos políticos y los tiempos electorales. Se pone en movimiento a la gente. ¿Hacia dónde? Hacia el otro. Se pone en movimiento al pueblo. ¿Hacia dónde? Hacia los demás. Se pone en movimiento a todos por el bien común. Este es el Consejo Nacional de Laicos. Si no, seríamos otro grupo más de buenos católicos que nos reunimos para hablar de cosas bonitas. No, esto no quiere el Espíritu Santo. Sobre todo, porque estamos ante un cambio de época. Todos nosotros somos testigos del fin de una época. La época moderna, que inició hace unos 5 siglos, en este 21 ha muerto. Está en sus estertores finales. La época moderna se distinguió fundamentalmente por haberse deliberadamente alejado de Dios. Eso ha demostrado su fracaso. Ese alejamiento hundió a la humanidad en luchas fratricidas tremendas, Revolución Francesa, Guerra Civil Española, Revolución Mexicana, comunismo en el este, guerrillas, delincuencia organizada, narcotráfico. Todo esto está terminando. Pesa mucho, sigue haciendo mucho daño, causará muchas más muertes. Pero esta época ya no da para más. Ya no puede responder las preguntas esenciales. A esta época le tocó ver que un invisible
virus detiene al mundo y anula los avances científicos y nos demuestra lo poquito que somos y lo poco que es nuestra vida. Es el fin de la época moderna. Está agotada. Nos ha dejado un vacío existencial. Ese vacío existencial está a la espera de una voz valiente que proponga algo novedoso. Esa voz es la tuya, Consejo Nacional de Laicos. Una voz valiente que propone volver a ser amigos de Cristo. Y muchos amigos de Cristo, juntos, en concordia, instauremos una nueva época. Nueva no por un cambio de hombres, nueva no por un cambio de color, no por un cambio de partidos, sino nueva por tu nuevo corazón. Sinceramente, felicidades a cada uno de los miembros del Consejo Nacional de Laicos. Muchísimas gracias. Si quieren ustedes, damos paso a preguntas o comentarios que quisieran hacer. Si se molestan ustedes en hacer las preguntas muy concretas para que yo pueda contestar, porque no soy muy capaz de entender preguntas muy grandes o muy complicadas. Entre más concreta sea la pregunta, más me ayudarán a facilitar la respuesta. Oscar y Claudia, quedo a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, maestro Fernando Rivera. Agradecidos con el tema. Esperamos que los hermanos, si alguien quiera alguna pregunta, por favor de levantar la mano, abrir su video y escucharnos. Adelante. Buenas noches. ¿Podría nuevamente explicarnos, o explicarme a mí con un poquito más de detalle el orden temporal? Sí. ¿Y cómo te llamas? Evangelina. Evangelina. Muy bien, Evangelina. La expresión orden temporal se refiere a todo lo que pasa fuera de tu casa, en la banqueta, en la calle, en la colonia, en el municipio, en la ciudad, en el país. El orden temporal son las cosas que nosotros usamos en este tiempo en que vivimos, todas las cosas. El estudio, el trabajo, limpiar la casa, enseñar cosas buenas a los hijos, desde luego ser buen profesor, desde luego ser buen artesano, orden temporal. No dar mal uso a las cosas que tenemos. Okay. Dar buen uso a las cosas que tenemos. Orden de las cosas de nuestro tiempo. Muchas gracias. A ti, Evangelina. ¿Alguien más? Si no hay más preguntas, puede ser que se deba a que todo estuvo muy confuso. Puede ser
que se deba a que no se explicó bien. También puede ser que pienses que tu pregunta no vale la pena. También puede ser que pienses que cómo yo voy a preguntar eso. Permítame ser un poco torpe y llamarnos a todos a la humildad. Tu pregunta, por más sencilla que parezca, tu pregunta o tu comentario, por más obvio que parezca, nos va a enriquecer, porque tus palabras las dirás tú, pero muchos las estamos pensando y no las hemos dicho. Así que ánimo. Yo sí quiero participar. Adelante, Edith. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy Edith González Laguna. Edith González Laguna, Movimiento de Cursillo. Padre, es que estamos ensimismados, pensando en que han pasado 55 años sobre el Concilio Vaticano II, en relación al Concilio Vaticano II, y me estoy dando cuenta que no hemos hecho casi nada. Y eso tal vez estamos así todos, como que analizando y reflexionando en esa cuestión. Pero bendito sea Dios, que el Espíritu Santo les ha iluminado a todos ustedes, para que precisamente nunca es tarde y empecemos ya a analizar esa doctrina social que tanto estábamos necesitando. Efectivamente, así lo estoy pensando. Estábamos muy dentro de nuestros movimientos, muchas reuniones, muchas clases, pero de ahí preocupados por nuestra formación, pero no habíamos querido salir un poquito más allá. Ahora nos estamos dando cuenta que lo importante ahora es salir y tomar conciencia de nuestra propia responsabilidad y hacer nuestra acción efectiva, porque definitivamente si no accionamos, este mundo no va a ser como Dios lo quiere. Y tenemos que actuar, Sí, dígame. Dos cosas. Primero, comenzaste diciéndome padre. Pues no, te equivocaste. Ah, perdón. Soy abuelo. Ah, qué bien. No padre, abuelo. Ah, bien. Lo que pasa es que ya no podía accesar, pero ya no escuché quién era el que estaba impartiendo el tema. Pero, bueno, abuelo, entonces es usted abuelo. Abuelo. Sí, mucho gusto, perdón, como pensé que puros sacerdotes iban a exponer los temas. Pero pues estamos en confianza, ¿verdad? Estamos en confianza, claro. Y también es la costumbre. Edith, lo más importante es que, como tú dices, pareciera que han pasado muchos años y no nos habíamos dado cuenta. Tomemos en consideración lo siguiente. El tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. El tiempo es todo de Él. Él es el dueño de todos los tiempos. Y si en este tiempo o hasta este tiempo llamó a Edith, es porque ahorita es el tiempo de Edith. Ese es tu tiempo, el que Él nos pone. No hemos perdido el tiempo, sino que hemos ganado el tiempo que Él nos dio. Ándale pues, Edith. Así es, estoy inconsciente de eso. Gracias. Gracias a ti. Adelante, hermano. No tienes nombre ahí, 281. Buenas noches. Buenas noches. Maestro Fernando. Yo soy Ovidio Aguilar. Ovidio, sí. Mire, yo soy originario de Villacorso, de aquí de Chiapas, que le llamamos La Frailesca. Usted nos hizo recordar tantas cosas que nuestros padres nos enseñaron en aquellos tiempos. Yo recuerdo a mi padre cuando íbamos a cosechar la milpa, nos decía, hijo, vayan a invitar a los vecinos, a los más ranchitos, a los compadres, que hoy los invitamos a que vengan porque vamos a majar el maíz de una forma agradable.
Y eso es exactamente lo que hemos estado perdiendo y lo de ese apoyo, esa ayuda hacia los demás. Ahora que usted, a mí en lo muy personal, me hizo recordar cuántas cosas he dejado de hacer por hacer otras cosas que sí vale la pena hacerlo, pero que esto lo más primordial que nos está hablando hoy de la política. Usted dijo cosas muy ciertas. Se pensaba de estar en una religión, no meterse en la política. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? No es mi vocación, no me voy a corromper, en fin, cuántas cosas. Yo estoy bien aquí, no quiero meterme en problemas con los demás. Y verdaderamente eso es lo que hace falta, incluso estar con el vecino para tratar de ver qué hacer en la propia comunidad. Y usted habló muy claramente, no es tanto de estar en un partido político, no, sino tanto es la actitud, el cambio que verdaderamente debemos hacer lo más posible para poder incluso llevarnos con nuestros vecinos. Si de esa forma lo hacemos todo en una comunidad, ¿cómo nos llevaríamos de mejor? Y el tratar de ver que esa comunidad donde, por ejemplo, tenemos tanta basura tirada en la calle, cuántas cosas hay ahí y que tenemos que hacer, ahora sí que notar a las mismas personas del deber que tenemos que hacerlo. Y eso es exactamente, ahora sí que es retomar, reiniciar el camino, volver a inducirnos a este paso que usted muy claramente, fue muy claro su tema, maestro, muy entendible. Esa es una de las razones que a mí ahorita, por ejemplo, estoy meditando todo lo que usted acaba de decir. Traté de apuntar todo lo posible para que algo esté recordando en este tiempo. Gracias, maestro. Muy amable. Dios lo bendiga. Gracias, Ovidio. En principio, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, a excepción de una cosa. Dices que dije yo, pues qué pena, porque si lo dije yo, entonces son mis palabras. Yo traté de leer lo que el Espíritu Santo dice a través del concilio y de los pontífices. De manera que esas palabras que te gustaron, nunca, o como dicen en el rancho, nunca mente son mías, son del Espíritu, primero. Y en segundo lugar, Ovidio, qué gusto ver tu cara y conocer tu persona. Gracias. Pero sobre todo, volver a ver y escuchar y ver con mi imaginación a un hombre que busca el bien común y que cita a los demás, que invita a los demás a participar del bien común. Tu Padre está hoy con nosotros y nos da una lección mucho mejor, porque es viva, de lo que yo pude haber leído. Muchísimas gracias, Ovidio. Gracias, maestro. Dios lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me gustaría mucho que alguien no estuviera de acuerdo en algo y que pudiéramos platicar un poquito más, porque a veces uno no dice las cosas bien dichas y alguien puede ayudar a corregir. Bueno. Adelante, Cheli. Buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Escuchando toda esta hermosa reflexión, temas sobre la política, ¿no? Laicos y política. La verdad me da mucha alegría, mucho gozo de que nos ayuda más a reafirmar lo que estamos haciendo nosotros tanto en la renovación carismática católica aquí en la diócesis de Tuxtla, como también en una escuelita católica que se llama
Teresa de Calcuta, que apenas se abrió en este tiempo de pandemia, pero reflexionando sobre la necesidad de apoyar a los demás, a matrimonios, a familias. Este jueves vamos a dar un curso, mi esposo que está llevando un diplomado de teología del cuerpo, pues vemos la necesidad de evangelizar a matrimonios. Y la verdad, escuchándolo, profesor, viendo que desde donde estamos podemos dar un granito, ¿verdad? Para ayudar a este mundo. Desde nuestra casa tiene que salir un buen político, tiene que salir un buen sacerdote, tiene que salir una buena licenciada. Es cambiar, ¿verdad? En nuestros hijos, tengo una hija casada, tenemos que evangelizar como matrimonio. Y esa reunión que vamos a hacer este jueves, con un poquito, ¿verdad? Cuidando la distancia, cuidando todo el protocolo del COVID, pues vamos a tratar de compartir cómo ser una buena familia, cómo ser un buen ser humano. Y nos va a ayudar mucho lo que acabamos de escuchar sobre Vaticano II, sobre las encíclicas de los papas, San Juan Pablo II y el Papa Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Tú cómo te llamas, perdón? Castillo González, pero me dicen, la verdad, en la renovación me conocen como la hermana Cheli. Cheli, muy bien. Oscar, lástima, no vi la imagen de Cheli. Se quedó vídeo, pero no vi a Cheli. Bueno, Cheli, pues ahora sí, ya te veo, Cheli. Ahora sí. Muy bien. Pues qué bueno, ¿verdad? Me da mucho gusto. Sí, efectivamente. Es tiempo. No hemos dejado pasar el tiempo. El tiempo para Dios no pasa. Dios vive en un presente permanente. Es tiempo de hacer todo lo que tú señalaste. Cheli, felicidades. Muchas gracias. Gracias, Fernando Rivera. A tus órdenes. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay algún otro comentario, ¿me permites, Oscar, hacer uno último de mi parte? Adelante, maestro, adelante. Oscar y Claudia, Adelante. qué gusto conocerlos. Yo tengo una vivencia muy especial cuando se inició el Consejo Nacional de Laicos, hace ya muchos años, con Monseñor Talavera. En aquel tiempo no sabíamos qué significaba un Consejo Nacional de Laicos. Creo que ahora tenemos muchísimo más, sabemos mucho más, y permítanme, Oscar y Claudia, animarlos muchísimo, muchísimo. Es una enorme bendición, es un enorme trabajo. No sé cómo decírselos, pero pues creo que lo adecuado es recen juntos mucho. Juntos recen mucho. Solamente así se construye el Consejo Nacional de Laicos. Solamente así veremos salir a la calle, a la iglesia, como dice Francisco, una iglesia en salida.
una iglesia que ponga allá afuera sus hospitales de campaña para recoger a las niñas que se han tropezado, para recoger al muchachito que no puede dejar la pasta, para tantas cosas. El Consejo Nacional de Laicos es una bendición que Dios quiere. Óscar, Claudia, felicidades, felicidades. Felicidades por el peso enorme que tienen sobre ustedes. Gracias por la invitación. Muchas Quedo gracias, maestro. a sus órdenes. También queremos conocerlo, maestro. ¿Será posible que abra su video? ¿Qué hago? Porque pues, se supone que sí está... Ahí está. Ahora sí lo vemos. Perdón, es que no vi, perdonen, no había yo apachurrado ahí donde dice video. Perdón, pero bueno. Ahora sí lo hubieran conocemos. Si hubieran estado aquí alguno de mis nietos, seguro que me ayuda a usar la nueva tecnología. A sus órdenes y con mucho cariño a todos. Muchas gracias, maestro. Un abrazo fuerte. Que Dios me lo bendiga. Gracias, maestro. Bueno, ándile, pues. Gracias a todos. Fernando. Gracias. Gracias a todos. Adiós, Ovidio. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana, hermanos. Seguimos con las conferencias mañana. Gracias. Gracias, padre. Gracias, hermano. Fernando Rivera. Gracias a ti. Y qué bueno, nos dio mucho gusto. Eso nos enriquece. Esto para que lo apliquemos en nuestra vida y en nuestras reuniones, como dice, ya no solo reunirnos, ¿verdad? Sino hay que salir. Y como dijo Francisco, ¿verdad? Salir a evangelizar. A veces somos temerosos. Yo en mi parte, pues sí, en esos lugares siempre he tenido duda. Y hoy me estoy dando cuenta de que ahí es donde debemos estar, precisamente en los más contaminados. Es donde debemos actuar nosotros. Gracias, padre, por ese tema, todo muy entendible. Acuérdate que no soy padre, soy abuelo. Es abuelo. Es abuelo, maestro.